¿Es posible demostrar la existencia de Dios científicamente? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad durante siglos. Hoy exploraremos una perspectiva fascinante basada en el trabajo del matemático y filósofo William S. Hatcher. El Dr. Hatcher comienza citando a Abdul-Bahá, quien señala que los argumentos racionales no buscan demostrar la existencia de Dios como un fin en sí mismos, sino que tienen el propósito de abrir el corazón humano a una experiencia más profunda de lo divino. Asimismo, destaca que en una tabla dirigida al científico suizo Auguste Forel en 1921, Abdul-Bahá presentó un argumento moderno sobre la existencia de Dios basado en principios de la evolución biológica. Este razonamiento, fundamentado en la teoría evolutiva del siglo XIX, es original de Abdul-Bahá y contrasta con la perspectiva materialista dominante entre los científicos de su tiempo, quienes interpretaban la evolución como una prueba de la innecesidad de Dios. El Dr. Hatcher reformula cuidadosamente el razonamiento de Abdul-Bahá con un lenguaje científico contemporáneo, haciendo accesible su prueba a lectores modernos familiarizados con conceptos avanzados como la termodinámica. Antes de profundizar en la demostración, es esencial comprender qué significa probar algo científicamente. El método científico se basa en la observación y la formulación de teorías. Estas teorías deben ser corroboradas por nuevas observaciones y predicciones, o en su defecto, revisadas o descartadas. Esto implica que la ciencia no establece verdades absolutas. Sus pruebas son siempre relativas y están sujetas a revisión. En términos generales, se considera que una proposición ha sido demostrada científicamente cuando se logra que sea considerablemente más verosímil, en el sentido de probablemente cierta, que todas las alternativas lógicamente posibles conocidas. Aplicando este criterio a la existencia de Dios, una demostración científica implicaría establecer que la existencia de Dios es considerablemente más probable que su no existencia. El grado de certeza sería comparable al que tenemos sobre la existencia de otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, como la fuerza nuclear fuerte o la electromagnética. Existen fuerzas y entidades que, a pesar de no ser directamente observables, poseen una existencia objetiva independiente de la percepción humana. Imaginemos un experimento sencillo. Si dejamos caer un puñado de avellanas, no existe ningún elemento visible que condicione su movimiento. En teoría, podrían dispersarse en cualquier dirección, hacia la derecha, la izquierda, o incluso desplazarse hacia arriba. Sin embargo, invariablemente observamos que siguen una trayectoria única. Descienden verticalmente hacia abajo. Este comportamiento revela una desviación sistemática y significativa de lo que cabría esperar por puro azar. Cuando un fenómeno observable muestra una pauta consistente que no puede explicarse por causas perceptibles, la lógica nos conduce a inferir la existencia de una fuerza o entidad subyacente no visible. Entre todas las explicaciones posibles, la existencia de una fuerza invisible como la gravedad resulta la más plausible y coherente con nuestra observación. En resumen, el comportamiento sistemático de los fenómenos observables sugiere la existencia de fuerzas invisibles que actúan como causas subyacentes y fundamentales.
Siempre que un fenómeno muestra una desviación persistente y significativa respecto a un comportamiento aleatorio sin una causa visible, es razonable concluir que existe una fuerza o entidad invisible detrás de dicho fenómeno. En este contexto, es crucial preguntarnos si existe algún principio científico que permita distinguir entre lo probable y lo improbable. Este principio sí existe y es conocido como la segunda ley de la termodinámica, también denominada el principio de entropía. De manera simple, esta ley establece que el desorden es lo más probable, mientras que el orden es improbable. En términos más técnicos, el orden, la estructura y la complejidad son improbables, mientras que el desorden, la simplicidad y la uniformidad son altamente probables. Para ilustrarlo, imaginemos que construimos una casa de ladrillos en el bosque y la dejamos a merced de las fuerzas de la naturaleza durante 50 años. No nos sorprendería encontrar que, con el tiempo, la casa se haya deteriorado y reducido a un montón de ladrillos. Sin embargo, si dejáramos un montón de ladrillos bajo las mismas condiciones y regresáramos 50 años después para encontrar una casa bien construida, esta situación nos sorprendería profundamente. Esa sorpresa refleja nuestra comprensión intuitiva de la segunda ley de la termodinámica. El orden no surge espontáneamente en un sistema sin intervención. Este principio refuerza la idea de que el orden observable requiere una causa subyacente que lo explique. De manera más formal, la segunda ley de la termodinámica establece que en cualquier sistema físico aislado, el desorden, entropía, tenderá a aumentar con el tiempo. Además, si el sistema permanece aislado, este incremento continuará hasta alcanzar un estado de máxima entropía, conocido como desorden total. El ser humano, especialmente su cerebro y sistema nervioso, es el sistema más complejo y ordenado del universo conocido, superando cualquier otro sistema físico natural o artificial. Este grado de sofisticación lo hace altamente improbable como resultado de procesos aleatorios. El registro fósil confirma que la evolución siguió un patrón de aumento de complejidad, avanzando de formas de vida simples a otras más complejas, en un marco temporal limitado de unos 600 millones de años. Este proceso muestra transiciones desde estados más probables a menos probables, lo que contradice la idea de un desarrollo meramente aleatorio. La evolución incluyó largos periodos de estabilidad, interrumpidos por cambios rápidos hacia una mayor complejidad, lo que indica la influencia de una fuerza no observable distinta de las fuerzas físicas conocidas. Esta fuerza, en el sentido más fundamental, nos ha creado. Además, sabemos con certeza que esta fuerza puede hacer algo que los seres humanos no pueden: dar origen a nuestra propia existencia. Durante gran parte del tiempo en que esta fuerza impulsaba la evolución, los seres humanos ni siquiera existían. Somos el resultado de su acción y le debemos nuestra existencia. Esta fuerza, en el sentido más fundamental, nos ha creado. Por consiguiente, la evolución es un claro ejemplo de un proceso que se desvía de manera significativa y persistente del azar. Dentro de un marco temporal concreto y limitado, observamos un cambio recurrente y sostenido desde configuraciones más probables hacia otras menos probables. Por lo tanto, atribuir este proceso a la casualidad no solo carece de fundamento científico, sino que también resulta irracional. De hecho, la transición de una especie a otra
si dependiera exclusivamente del azar, podría llevar un tiempo equivalente a la propia existencia de la Tierra. Si ampliamos este cálculo para abarcar todo el proceso evolutivo, la duración resultante sería al menos 1000 veces mayor que la edad estimada del universo desde su origen hasta el presente. Además, se ha estimado que entre la aparición de los organismos unicelulares y el desarrollo del ser humano mediaron aproximadamente 1000 especies. Cada transición representó un proceso en el cual se avanzó desde una configuración biológica más simple y común, y por lo tanto más probable en términos estadísticos, hacia una más compleja y sofisticada, y por ello menos probable. Este patrón recurrente de incremento en la complejidad subraya la dirección no aleatoria del proceso evolutivo. Por último, los indicios del registro fósil revelan que la evolución no fue un proceso lineal y uniforme. Más bien, estuvo caracterizada por largos periodos de estabilidad y estancamiento, conocidos como mesetas evolutivas, interrumpidos por episodios relativamente breves de cambios rápidos y significativos que condujeron a una mayor complejidad. Este patrón, conocido como equilibrio puntuado, refuerza la idea de que la evolución responde a dinámicas mucho más complejas que un mero azar o un avance gradual constante. Por tanto, se argumenta que la existencia de esta fuerza, al menos desde un marco científico, es más razonable que todas las alternativas lógicas conocidas. Sin embargo, se deja abierta la discusión sobre si esta fuerza debe identificarse con Dios o si simplemente se trata de una fuerza específica que impulsó la evolución. Al igual que en el caso de la gravedad, un escéptico puede rechazar la existencia de la fuerza evolutiva y optar por considerar la evolución como un proceso aleatorio, compuesto por una serie de coincidencias extremadamente improbables. Sin embargo, al tomar esta postura, el escéptico renuncia a actuar de manera científica o racional. La metodología científica exige elegir siempre la explicación más probable entre las alternativas lógicamente posibles. Aunque es lógico plantear que la evolución pudo ser un proceso aleatorio, esta no es la opción más probable. Un escéptico, especialmente un científico, debería explicar por qué sigue este principio metodológico en otros campos, pero lo excluye al analizar la evolución. Si se acepta la existencia de fuerzas como la gravedad o la fuerza nuclear fuerte basándose en pruebas similares, ¿qué justifica una resistencia irracional a aceptar la fuerza evolutiva bajo el mismo criterio? Para continuar este análisis, aceptemos como demostrada la existencia de una fuerza invisible responsable del proceso evolutivo y por ende del ser humano como su resultado final. En un principio, identificar esta causa con Dios podría parecer arbitrario, pero una reflexión más profunda revela lo contrario. Esta fuerza ha demostrado ser capaz de originar un ser tan complejo y refinado como el ser humano. No llamamos Dios a fuerzas como la gravedad o la fuerza nuclear fuerte porque sus efectos, aunque significativos, no son comparables a la creación de la vida humana. Así, parece razonable suponer que una fuerza capaz de producir un efecto tan extraordinario como el ser humano debe ser, al menos, tan sofisticada como lo que ha creado. Esta hipótesis es lógica y plausible. Desde la perspectiva de la física moderna, la realidad invisible da origen y, de hecho, trasciende la realidad visible. Por lo tanto, es razonable suponer que la causa invisible detrás de la evolución
y por ende de la existencia humana también nos abarque y nos sobrepase. En particular, sabemos por nuestra propia experiencia que poseemos intelecto consciente y libre albedrío. Por ello, resulta lógico pensar que la fuerza o entidad que originó nuestra existencia podría tener características similares, como conciencia, inteligencia y voluntad, posiblemente en un grado mucho mayor que el nuestro. La única alternativa sería creer que una fuerza ciega e inconsciente, carente de inteligencia, logró dar origen a un ser dotado de inteligencia consciente. Nuestra subjetividad consciente es el fundamento más primario de nuestra existencia. Es a través de esta subjetividad que experimentamos y comprendemos todo cuanto conocemos, convirtiéndola en el espacio interno más íntimo y esencial de nuestra experiencia vital. Esta conciencia, que emerge como resultado de esta fuerza fundamental, nos permite acceder a la comprensión más profunda de nuestra propia naturaleza. La investigación de los orígenes de esta fuerza creadora encuentra su método más directo en la exploración de nuestro ser más íntimo. Al profundizar en nuestra propia subjetividad, nos acercamos a la comprensión de aquello que nos ha dado origen. De este modo, el conocimiento de nosotros mismos se convierte en el camino más inmediato y auténtico para comprender la naturaleza de esta fuerza creadora. Así, la existencia y la naturaleza de lo divino encuentran sus cimientos más sólidos, no en elaboraciones abstractas o especulaciones externas, sino en la experiencia más íntima y directa de nuestra propia conciencia. Nuestra subjetividad se presenta entonces como el testimonio más inmediato y revelador de un orden que nos trasciende y nos constituye. Oh Hijo del Espíritu, te creé rico, ¿por qué te empobreces? Te hice noble, ¿por qué te degradas? De la esencia del conocimiento te di vida, ¿por qué buscas esclarecimiento en alguien fuera de mí? Con la arcilla del amor te modelé, ¿cómo puedes ocuparte de otro? Vuelve tu vista hacia ti mismo, para que me encuentres dentro de ti, fuerte, poderoso e independiente de todo.